Hola, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy quiero meditar con ustedes en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan presenta ahora el caso opuesto, con suficiente explicación para ampliar su declaración previa y confirmarla. Todos los que tienen la esperanza se purifican a sí mismos, y todos los que cometen pecado también cometen impiedad. La palabra pecado significa errar, equivocarse. Pecar es la palabra que se usa en la Biblia para el acto de alejarse de la ley de Dios, de violar a la ley moral divinamente dada. También puede referirse al principio y al poder que hace que uno peque, pero es obvio que en Juan se refiere aquí al acto malo en sí. Sin embargo, no parece que el autor se refiera a algún pecado en particular, ni el contexto identifica el pecado, pero de acuerdo al uso del artículo definido sugiere que el autor se refiere a pecado para referirse a toda clase de pecado, o sea, el pecado que causa la separación entre Dios y el hombre, como lo afirma Isaías 59:2, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos los pecados que a diario cometemos nos separan del inmenso amor de Dios. Es decir, que nosotros cada vez que pecamos nos alejamos tan lejos de Dios, porque Dios es perfecto, santo y justo. En Él no hay mudanza ni variación. Siempre será por la eternidad sus designios. El texto arriba mencionado nos enseña que pecar es transgredir la ley de Dios junto a sus principios. Todo pecado cometido es ilegalidad ante nuestro Creador, contra los principios de la ley. El apóstol Juan, de manera sencilla y penetrante, pone al descubierto el verdadero carácter del pecado y declara que pecado no es no hacer caso a la ley. Leamos Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Como podemos notar, Dios se preocupa por nosotros y nos recomienda guardar la ley. Además nos dice que debemos tenerla dentro de nuestro corazón, porque en Mateo capítulo 5, versículo 17 también nos enseña: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Las palabras del Señor Jesús, que en Él nos dice que no ha venido a abrogar o a borrar o a infringir la ley, Él vino para cumplir y hacerla cumplir, su ley y mandamiento, escrito por Dios en las dos tablas de piedra, dada a Moisés para que le enseñe al pueblo y los guarden o cumplan también la palabra de Dios. Nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Que seremos juzgados por la obediencia o la desobediencia de la ley de Dios. Y en Romanos 3:19 nos dice el apóstol Pablo también: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Que todos los hombres quedan bajo el juicio de Dios, aquellos que obedecen o no obedecen a la ley. Dios ordenó leyes para guiar a los hombres, para capacitarlos, a fin de que disfruten plenamente de la vida, para salvación del mal y para guardarlo para el bien. La ley es un trasunto de carácter divino. Jesús vino para revelar a los hombres el carácter de su Padre. Por lo tanto, Él es la ley, ampliada y demostrada. Si los hombres quieren ajustar su vida en armonía con la ley de Dios, deben de contemplar a Jesús e imitar su vida. La ley puede ser resumida brevemente en las siguientes palabras, queridos hermanos: ser como Dios o ser como Jesús. La transformación del carácter de los hombres de acuerdo con la semejanza divina es el gran propósito del plan de salvación. La ley revela el carácter de Dios y de Cristo. El plan de salvación indica cómo se puede adquirir la gracia que capacita para obtener las virtudes. Hoy, mis hermanos en Cristo, a mis amigos que escuchan este video, les invito a ser como el carácter de Cristo, a guardar la ley de Dios, porque eso representa el carácter de Dios y el de Cristo. Que Dios te bendiga. Feliz día. Bendiciones. Cuídate.